Muy buenas noches con todos, estimados amigos. Esta noche tenemos una transmisión especial. Somos Libertas Mundial y estamos hoy, esta noche, martes 13 de agosto, ya a punto de empezar un nuevo programa, empezando esta semana, ya, pero siendo hoy, claro, martes. El día jueves también tenemos una transmisión especial, pero esta noche queremos seguir compartiendo lo que ya habíamos abierto semanas atrás con nuestro invitado especial también desde Chile, Jorge Zamora, ya este tema que es el sionismo en América y el mundo, ¿sí? Entendemos de que como un movimiento, una organización en defensa de la libertad, es importante conocer al enemigo de todos los pueblos y que efectivamente viene lamentablemente muchos siglos atrás ya promoviendo la esclavitud para mucha gente, gente inocente, gente la verdad que no conoce a veces, no está informada de lo que viene pasando en el mundo y es por ello que tres notables invitados esta noche de Argentina, de Perú y de Chile están acá presentes para poder comentarnos, explicarnos, darnos mayores luces sobre el tema que es tan importante conocer, que los medios de comunicación no quieren que lo sepas, no quieren que te enteres, no quieren que aprendas, no quieren que lo compartas con la familia, con los hijos, con nuestros seres queridos. El sionismo en América y el mundo. Y para eso hemos invitado a Germán Rodríguez Mayor. Él es impulsor, promotor de Red de Democracia Directa, ya también está con nosotros el doctor Iván Oré, abogado por la verdad, abogado constitucionalista, también impulsor de Acciones Pro Vida acá en Perú, ya tiempo atrás, con mucho gusto. Y se va uniendo también nuestro amigo, el analista internacional y también libre pensador Jorge Zamora desde Chile. Amigos, compartan esta transmisión, viralícenla por todas las redes sociales, que se sienta la verdad que hay un pueblo unido, un pueblo que aún está despertando y viene despertando en este tiempo, que es el tiempo del gran despertar de conciencias. Que se entere América, que se entere Latinoamérica, que se entere Europa, que se llegue a todo el mundo. Fuerte abrazo a todos. Mi nombre es Luis Zabaleta y vamos a empezar con este gran programa. Muy bien, vamos a empezar con Germán, seguidamente de Iván y luego con Jorge, que ya se conectó, gracias a Dios, está con nosotros acompañándonos. Así que, Germán, eh, el tema de esta noche es el sionismo en América y el mundo. Y vamos a empezar de repente con un plato fuerte. Vamos a un poquito empezar un poco fuerte, marcando un poco las cosas que la vez anterior, pues, sirvieron de introducción. ¿Cómo ingresó, estimado Germán, el sionismo en Argentina? ¿Cómo va el tema del sionismo en Argentina? Tú como argentino, tú como investigador, ¿qué nos podrías comentar? ¿Cómo se vive la situación? ¿Cómo se ha vivido? ¿Qué es lo que más ha marcado? ¿Cómo opera el sionismo dentro de este hermoso país? Un saludo especial para todos los amigos de Argentina. Aquí está Germán. Adelante, Germán. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias Luis. En principio, saludar a los compañeros de la mesa, los hermanos hispanoamericanos y a la audiencia que seguramente le va a interesar todo lo que vamos a compartir porque es vital, como vos bien decías, para entender por qué estamos, cómo estamos y cómo salir de esto, ¿no? Yo después, más adelante, ahora no, porque no quiero hacer una introducción muy larga, acá tengo varias citas de un extracto de los protocolos de los sabios, ¿no? Ya sabemos de quién. Yo le digo magos negros, ahí explica cómo llegamos a cómo estamos ahora en relación a la espiritualidad, la política, la economía, manejar la educación, la conciencia de la gente. Ellos a nosotros nos dicen Goyim, ellos se consideran superiores, son un linaje muy programado desde la antigüedad. Ellos creen que van a recibir la tierra para gobernarla en un gobierno mundial. Y bueno, cuando uno habla de sionismo, desde mi análisis en la Argentina o en el mundo, tenemos que irnos mucho más atrás, es decir, es un nombre un poquito más actual, contemporáneo, podríamos decir que arranca a hacerse conocido con Teodoro Herzl, 1880 y algo por ahí, pero los nombres y las fachadas que pone el enemigo no es el sionismo,
va cambiando de nombre, va cambiando de fachada, tiene muchas organizaciones secretas, manejan todo, las religiones, la economía, la política, la historia, porque ellos manejan la historia oficial, confunden todo y uno no sabe dónde está parado. Entonces, el sionismo es como decir, bueno, un nombre casi contemporáneo. Si nos vamos más atrás, tenemos que hablar lisa y llanamente de satanismo o seres que llegaron a esta, yo considero que es una esfera, desde el exterior. Y lo dicen muchas culturas antiguas, originarias, indígenas, como compartías al inicio del video, previas incluso a la construcción de la Biblia, que es una construcción, ¿sí? Primero por los hebreos, después viene el Nuevo Testamento, que desde mi análisis, sin ofender a nadie, no es la verdad es una cosa, las religiones son otra cosa. Entonces, esta organización no humana, con mucho poder tecnológico, le llamaban los dioses de la antigüedad porque tenían mucho poder tecnológico, hacían transgénesis con el humano, hacían todo tipo de guerras, tienen y tenían armamento muy sofisticado, han hecho reseteos varios en el transcurso de la historia de la humanidad, y nosotros conocemos un poquito y todo tergiversado. Entonces, decir hoy sionismo, tenemos que vincularlo con satanismo, seres psicopáticos que solo quieren poder para someter, porque no hay otra, digamos, son parásitos, no están conectados al amor, esa imposibilidad hace que no puedan compartir la vida, todo lo que existe. En la tierra podríamos vivir con abundancia plena, absoluta y en paz permanente, pero el problema es que apareció estas entidades no humanas, podemos decirle demoníacas, satánicas, sionistas, talmúdicas. Bueno, hoy hay un estado, no lo nombro para que no censuren los videos, pero tiene dos triángulos que se interpenetran de color azul celeste, el fondo blanco, y dos bandas horizontales celestes. Ya sabemos a quién nos referimos, ¿no? Son los que creen que van a construir un gobierno mundial para someter a todas las naciones, y lo dicen ellos. Ahí yo después les voy a compartir, para no hacer muy larga la introducción, como digo, citas extraídas del plan de acción que ellos han comunicado para gobernar el mundo. Algunos dicen que es falso ese libro, lo curioso es que está cumpliéndose todo, entonces para mí de falso no tiene nada, y si fuera falso, no importa, nos describe cómo alguien, tal vez no los sionistas, otros, la masonería se deriva del sionismo, fue inventada por el sionismo, digamos, el talmudismo creó comunismo, liberalismo, masonería, Illuminati, jesuitas, todas las religiones. Sé que muchos compatriotas no les va a gustar lo que digo, pero bueno, es mi opinión, mi investigación, no hace falta que se enojen ni que me aplaudan, ¿no? Cada uno investigará y sacará sus conclusiones. Eso lo haremos en el tiempo porque necesitamos hacer más adelante, no ahora, un revisionismo correcto de la historia, de las religiones, de la política, de todos los movimientos que nos han traído hasta acá, porque ahora el enemigo urge identificarlo y eliminarlo, básicamente. El cómo y el cuándo iremos viendo, pero no se lo puede dejar libre ni vivo porque van a volver a hacer lo que hicieron durante milenios. Vale, perfecto, Germán. A modo de introducción está genial. Y sí, vamos a dar una pequeña introducción para las gentes, los amigos que se van conectando, que desconocen el tema general del sionismo y temas específicos. Y para eso vamos a pasar ahora, en esta parte introductoria, por favor, con el doctor Iván Oré desde Perú. Estimado Iván, coméntanos por favor el campo de investigación que has llevado respecto al sionismo, cuál es tu opinión general y tu criterio. Gracias, adelante. Sí, el sionismo es tal como lo acaba de explicar Germán. Si me permiten, puedo enriquecer el debate. El sionismo nace junto con la masonería. Nacen de la cábala. La cábala J, no sé si puedo decir la palabra completa sin que me censuren. Nace de ahí. Ellos crean la cábala una vez que son expulsados y se van al oriente y conocen muchas cosas oscuras. Disculpen la voz, hace frío por acá. Conocen muchas cosas oscuras, entonces crean la cábala, es decir,
símbolos que invocan fuerzas. Eso es la cábala. Por eso ellos van por el Imperio Romano, por el Rin, hacia arriba, y enseñan las runas, crean la forma de las runas. Las runas recién aparecen ahí en el siglo I. Se han encontrado peines que tienen, o artefactos que tienen nombres en runa y nombres en latín. Se ha encontrado todo eso. Se ha encontrado en Hungría también. Gente que escribía en runas y después ya empezó a escribir en latín. Se ha encontrado todo eso. Entonces ellos comienzan a hacer la cábala y cuando comienzan a desarrollarse más, comienzan a tener mejores vientos para su proyecto, allí es cuando nacen dos, se cinden en dos. Uno que es el sionismo, donde solamente están los jotas, y otro que sería la masonería, donde reclutan a los que ellos llaman los goins, o sea, los que no somos como ellos, los goins, los reclutan. Entonces, trabajan así, ¿no? Y así es como logran infiltrarse. Entonces, acá en Perú, lo que pasa es que ellos han tenido muchos reveses, muchos reveses, pero igual están actuando a través de la gente que usa el mantelito. A través de ellos actúan, pero no actúan ya directamente porque han tenido reveses, ¿no? Porque esa cábala origina el sionismo y origina también la masonería. Sin la cábala no hubieran existido esos dos, ¿no? Hay un portal llamado Divulgadores del Misterio. Allí habló un ensoñado, un masón ensoñado, y lo explicó claramente, así lo dijo. Lo digo solamente un rato nomás, después no quiso ahondar más. pero lo que dice es históricamente muy, muy certero, ¿no? Entonces, el sionismo sería eso, sería una forma de racismo. Es más, la ONU lo condenó como una forma de racismo, la misma Naciones Unidas, a través de una resolución. Y después, por el lobby que hacen, tuvieron que rectificarse, pero ya estaba hecho. Y además, por más que la ONU diga que no es, en la práctica es bastante notorio. O sea, tirar, tirar una bomba en un colegio, un colegio regentado por la ONU, en pleno horario de recreo de los niños, o sea, eso, ¿cómo lo puedo llamar? ¿No? ¿Cómo lo puedo llamar? Entonces, eso es el sionismo, es una corriente radical de este grupo por el cual consideran que están llamados a un espacio de poder superior sobre todos los demás y por lo tanto crean un plan, ¿no? Y su plan es un estado en el Medio Oriente que concentre una potencia económica mediana y van a... Suena un poco estrafalario, pero es real. Quieren criar una vaquita roja, según ellos, algo muy salvaje, crear una vaca que sea toda roja, como dicen sus textos antiguos, y degollarla en una losa, ¿no? Para que venga un tipo y los lidere. O sea, eso es caído, eso es jalado los pelos, pero ellos lo creen así. Y creen que así van a poder tener una potencia muy poderosa que lidere a su gente. Eso es, pero está cargado de mitos. Yo recomiendo un artículo que no sé si lo voy a encontrar, pero yo lo tengo ahí en todo mi ruma, de Serge Jonard, en los Talleres de Sociología de Bruselas. Él explica mito, ideología, utopía del sionismo. Y lo dice claramente. O sea, esto es todo junto, es todo un conjunto de ideas. El sionismo se basa en todo un conjunto de ideas que no tienen ningún asidero real o científico, pero que ellos lo creen y desgraciadamente lo quieren plasmar en la realidad, y eso tiene un costo muy alto para muchos humanos. Bueno, eso sería todo. Vale. Entiendo. Igualmente, gracias, Iván. Iván, como podemos notar, es investigador de hace muchos años atrás, investigador autodidacta, investigador independiente, con bastante material también que acotar en diversos temas a favor de la vida y de la libertad. Vamos a continuar con nuestro amigo Jorge Zamora desde Chile. Jorge, darte la bienvenida. Una vez más, buenas noches.
y contigo habíamos abierto espacio pues hace 1 o 2 semanas atrás para continuar y hoy nuevamente estamos acá con mayores luces que tú también nos puedas traer. Adelante, Jorge. Gracias. Hola Luis, ¿cómo estás? Germán, Iván, un saludo para ustedes, para la audiencia. Y bueno, he estado escuchando atentamente lo que estaban relatando y tenemos una coincidencia en el fondo, pero hay detalles que yo preciso de otra forma. Por ejemplo, la Cábala no está establecido dónde apareció, en qué momento fue que fue tomada, por ejemplo, por el pueblo judío. Eso no se sabe realmente, es inclusive anterior. Por lo tanto, la Cábala no sería una invención de la masonería ni del sionismo, sería muy anterior y su origen está indeterminado, no se sabe realmente de dónde vino, pero sí que la ocupan, por supuesto, es un instrumento que puede ser usado para hacer el mal, por supuesto, que es lo que hacen finalmente. La entidad sionista política que yo le denomino neonazista, porque hay que establecer también que en algún momento de la historia, cuando Hitler estaba llegando al poder en 1930, 1933, él hace un pacto con la entidad sionista alemana, que es el Acuerdo Haavara, un acuerdo de transferencia, eso significa Haavara, para poder llevar los judíos a Palestina, a propósito de lo que fue la Declaración Balfour de 1917, donde la corona británica se compromete con el barón de Rothschild para llevar a los judíos a Palestina. Y anteriormente, en 1897, se había llevado a cabo el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, de la mano de Theodor Herzl. Por lo tanto, el sionismo parte ahí. Sionismo es de 1897. La masonería proviene de las antiguas canteras egipcias, que fue posteriormente secuestrada y cooptada por el jesuitismo, cuando se encontraba en la clandestinidad, absolutamente clausurado por los papas, inclusive, por atraparlos a los jesuitas en temas de conspiraciones, en fondo, y montajes en contra del poder de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, ellos, a través de un agente llamado Adam Weishaupt, que fue el creador de los perfectibilistas de Baviera, el 1 de mayo de 1776, se comienza la infiltración de la masonería. Como entidad de las antiguas canteras egipcias se infiltra y finalmente terminan tomándola en control. Por lo tanto, quienes controlan la masonería son los jesuitas, y los jesuitas son socios desde hace bastante tiempo, sobre todo comerciales, con la familia Rothschild, que vendrían a ser los patriarcas o los principales precursores del sionismo político, que ha estado llevando la batuta con respecto a bastantes temas que tienen que ver con la geopolítica internacional, sobre todo financiero y militar. Por lo tanto, hago la diferencia entre esto de la Cábala, que no se sabe de dónde viene, la masonería, el sionismo, son socios en el fondo. La masonería es controlada directamente por los jesuitas, por este jesuita llamado Adam Weishaupt, que le infiltra finalmente para poder tomarle en control. Y desde la masonería se colocan los presidentes del mundo. Es decir, si uno, por ejemplo, se pone a analizar, sobre todo en el concierto chileno, en el latinoamericano, uno se encuentra que casi todos los políticos de escuela son masones. Los jueces son masones. La gran cantidad de personajes que pululan en la política, que tienen un cargo de preponderancia, son masones. Y por lo tanto, el jesuitismo tiene un poder muy fuerte detrás de lo que es el tema político. Y el sionismo viene a ser más bien una especie de quinta columna dentro del sistema, socio obviamente de los jesuitas, trabajando mano a mano con los jesuitas, para poder implementar una segunda Israel, una segunda Israel que por supuesto no va a ser judía, sino que va a ser este sionismo nazista, este nacionismo, trabajando desde el principio, como les comentaba, desde el año 1933. De hecho, hay personas que les cuesta entender esto porque dicen, pero a ver, ¿cómo los sionistas hicieron un trato con Hitler si Hitler supuestamente era antijudío?
claro, es que el problema es que ese sionismo que se implementa desde el año 33 o desde el 1897 inclusive, y se puede ver en los dichos de Theodor Herzl, son antijudíos. Por lo tanto, ellos trabajan en contra de los israelitas, los llevan prácticamente a la fuerza a muchos de ellos a Palestina. De hecho, los que se negaban, los judíos que se negaban a ir a Palestina en la época de 1933, cuando se llevó a cabo ese acuerdo Javara, eran llevados a los campos de concentración. No estoy hablando del holocausto, sino que estoy hablando de los campos de concentración. Eran llevados por negarse. Entonces, por lo tanto, esta asociación entre el sionismo y la masonería, perdón, el sionismo y las cúpulas nazis es real, lo pueden buscar ustedes, lo pueden encontrar, se llama el acuerdo Javara, y por lo tanto ahí se puede entender por qué el sionismo internacional es inclusive antijudío. Y ahí hago una diferencia entre lo que es el sentimiento religioso judío con respecto a la operación sionista política internacional globalista que está operando desde hace bastante tiempo. Son cosas completamente diferentes. De hecho, por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar cómo está establecido el actual Israel, ustedes se dan cuenta que los israelitas son en el fondo personas que están de alguna manera bajo la bota de los Rothschild. El país les pertenece a los Rothschild. De hecho, la bandera del actual Israel de 6 puntas es el escudo de los Rothschild. Si bien es cierto, la estrella de 6 puntas es un yadra muy, muy antiguo, que tendrá más de 10.000 años por lo menos, es tomado por la familia Rothschild, que originalmente era la familia Bauer, y se cambia el nombre a escudo rojo porque era el símbolo de la estrella de 6 puntas que ellos utilizaban en su oficina de cambios en Frankfurt. Y posteriormente ellos entran en una especie de asociación junto con los jesuitas para poder implementar el sistema de usura que estaba completamente prohibido en la Iglesia Católica. Entonces hay una asociación ahí entre los jesuitas, la familia Rothschild, el sionismo político antijudío, y que lo vemos operar sobre todo hoy día donde estamos viendo, por ejemplo, cómo los gobiernos, y esto siempre hay que entenderlo así, los gobiernos de Israel son sionistas políticos, no son sionistas religiosos, son sionistas políticos, y podemos ver cómo, por ejemplo, ellos en algún momento crean el terrorismo para poder llevar adelante sus planes. De hecho, Hamas es una creación del gobierno israelí. Eso lo confiesa el senador Ron Paul en Estados Unidos en los 90, cuando dicen, bueno, nosotros tenemos que hacer un mea culpa con respecto a nuestro apoyo al gobierno de Israel y dejar claro de que el grupo Hamas es una creación del propio gobierno de Israel. ¿Y eso qué significa? Significa que ellos tienen la potestad de hacer un autoataque al territorio israelí para culpar obviamente a los palestinos y continuar con el genocidio, que es lo que hacen. Vale. Y en cuanto a los judíos ortodoxos que se reúnen anualmente, sobre todo en Nueva York, en Estados Unidos, más de 15.000, 20.000, para renegar del Estado israelí actual porque ellos consideran que es falso. Y la razón por la que lo consideran falso es que en las escrituras, en la Torá, dice que la única forma de que el pueblo judío se conforme finalmente en una nación, en un territorio, con un territorio, es cuando Dios entregue la tierra. Y el actual Israel fue entregado por la ONU, no por Dios. Entonces, por lo tanto, podemos ver cómo muchos de estos judíos ortodoxos, sobre todo, son pro-palestinos inclusive, y se manifiestan con ellos e inclusive queman la bandera de Israel, que en el fondo es la bandera de los Rothschild. Adelante, vale. Luis. Vale, gracias Jorge. Jorge ya estaba entrando de lleno ya a varios temas muy importantes que vamos a también a escuchar a Germán y a Iván, que nos puedan un poco también compartir, pero muy temas muy interesantes, Jorge, que nos acabas de compartir, la verdad, de manera introductoria. Y ahora, Germán, quiero por favor preguntarte, muy aparte de lo que también tú nos puedas compartir y traer esta noche, aún por favor, no vamos a entrar al tema de repente cómo va el tema, cómo se está cocinando o gestionando el sionismo dentro de Perú, digamos dentro de Chile o Argentina. Todavía no, eso es para la próxima ronda. Ahora, Germán, compártenos por favor en lo que puedas, a tu criterio, quiénes promueven el sionismo y qué cosa promueven el sionismo.
¿Tendrías también algunas diferencias como Jorge, de repente entre judíos, sionistas y házaros? Adelante, Germán, gracias. Bien, sí, apunté algunas cositas. En general, como decía Jorge, estamos de acuerdo prácticamente en todo. Hay detalles que los veo distintos, pero como siempre digo, en estas cuestiones es necesario más tiempo para investigar más, ver las fuentes, porque hay mucha mezcla de cosas que nos han dado como certeras y no son así, y lo que no nos conviene es estar teniendo divergencia o diferencia y terminar de desunirnos nosotros, ¿no? Lógica, o sea, retomando un poquito lo que decía al principio, por un lado, el pueblo judío es un invento dicho por un judío, Shlomo Sand. El sionismo es un invento dicho por ellos, deriva de Sirio y de Orión, de allá vienen los extraterrestres que mezclan sus ADN con seres de acá y generan un linaje que les sirve a ellos, que sería para ellos el pueblo elegido, que no es Dios, le ponen, se hacen pasar por Dios, Hashem, Yahvé, Satanás o cualquier nombre le cabe, total, es lo mismo. Y vuelvo a decir lo mismo, jesuitas, Illuminati, nobleza negra veneciana, sionismo, masonería, talmudismo, caballeros de Malta, caballeros templarios, todos son movimientos políticos, económicos, esotéricos, espirituales, manejados por demonios que no aparecen en escena. Rothschild, sí, es uno de los más poderosos, pero él no es el cráneo de todo esto. Es una piecita muy importante, o la familia, el linaje de estos bananas, vamos a decirlo así, pero ellos hacen sacrificios, como todos sabemos, extraen sangre, torturan, la toman, hay entidades que esa emocionalidad etérica baja la consumen, la necesitan, los humanos comen lo biológico o toman lo biológico, pero las entidades toman energía etérica baja, ¿sí? Eso le podemos decir demonio, Anunnaki, que son de donde deriva Sumeria, Babilonia, Persia, bueno, y de allá para acá, hacia el presente, todas las corrientes esotéricas donde viene todo lo que decía Jorge, Cábala, numerología, o sea, hay cosas buenas, como por ejemplo la numerología, que usada mal, o la geometría, no me sale el nombre, la geometría, bueno, sagrada que le llaman, usada bien, funciona, usada mal, ellos la usan para hacer mal, ¿no? Entonces, van Tal vez te cambiando. refieres a la geometría. Sí, le llaman geometría sagrada, capaz que se llame así, no lo había escuchado, pero posiblemente sí. Digamos, las formas etéricas, uno le diría como un holograma, es como el campo donde después se materializa la energía. O sea, la materia toma cuerpo de acuerdo a una forma etérica previa. Esto la ciencia, la física cuántica lo demuestra, lo explica. Para no irme muy por las ramas, lo que quiero decir es que detrás de todos los organismos de poder, sionismo, masonería, todo lo que venimos nombrando, hay entidades que no aparecen en escena. Flavio Josefo, esto lo dice, lo escuché a Mauro Biglino relatando en un video muy interesante que un historiador romano, Flavio Josefo, cuando llegan los romanos a Jerusalén a destruir otra vez el templo porque le vivían dando problemas, dice que del templo de los bananas, vamos a decirlo así, del templo del enemigo de la humanidad, salen luces y se escucha fuerte, nosotros nos vamos de acá, los dioses se van. Y salieron luces por el cielo y desaparecieron. Y de ahí, cuando se pasa del politeísmo, que era la polidemiurgia, porque eran muchos creadores, o sea, demiurgo significa creador de mundo, muchos demonios, polidemiurgia, se dice en la historia politeísmo, pero no eran dioses, eran demonios, entonces sería polidemiurgia. Ahí cambian de plan, como ahora están queriendo hacer un reseteo nuevamente, ahí pasaron de la polidemiurgia a la monodemiurgia, lo pusieron a Yahvé o Jehová como el Dios, que es un impostor de la humanidad y de la historia, que era uno de ellos, un Elohim de los tantos. Cuando uno empieza a leer la Biblia con otra mirada, los textos de los hindúes, de los mayas, de los sumerios en tablillas, de los hopis, de los zulúes y otros, el libro bueno, ya me va a salir el nombre, que lo sacaron de la Biblia, pero bueno, a la Biblia le ponen y le sacan según lo que le convenga. Igual, o sea,
detrás están los demonios, siempre manejando todo. Entonces cuando cambian y pasan al monodemiurgia, que nosotros conocemos como monoteísmo, lo ponen a destruyen todos los otros templos, prohíben a todos los demás dioses, desaparecen, o se van al interterreno o a lo intraoceánico, pero tienen tecnología y están desde la antigüedad hasta el presente. Y estos trabajan hoy en día con las potencias militares secretas, Estados Unidos, supongo que también Rusia. Hay un ex militar estadounidense, Clifford Stone, y otro camarada de él, que explican que ellos estuvieron en actividad secreta, está lleno de esta evidencia, y trabajaban juntos los estadounidenses con los rusos. Y no nos olvidemos que, yendo un poquito, estoy tocando muchas cosas, todas parecen desparramadas, pero está todo relacionado. Cuando le hacen la guerra a Hitler, eran los aparentemente comunistas con los aparentemente capitalistas. Rusia, comunista aparentemente, Estados Unidos e Inglaterra aparentemente capitalista. ¿Quién estaba arriba? Los demonios o Rothschild manejando por los dos lados, ¿no? Entonces, le hacen la guerra a Hitler porque Hitler sacó la banca privada de los sionistas, hizo que Alemania fuera potencia. Si eso lo replicaban las demás naciones, se terminaba el enemigo de la humanidad en el mundo. Entonces, esta es otra versión que yo invito a que la investiguen. El acuerdo Javara, como dice Jorge, es correcto, eso existe, pero desde esta mirada tiene otra óptica. Lo fletaron, se sacaba problemas de encima, porque sabía lo que se le venía. O sea, Hitler intentó un montón de veces de evitar la guerra, hay evidencias de esto, y lo iban, o sea, le hacían ataque de falsa bandera, le mataban gente, lo provocaban. Obviamente iba a llegar un momento que se iba a tener que defender. Cuando se tenía que defender, lo lincharon. ¿Por qué? Porque hasta le tiraban bomba atómica, ¿sí? A Japón en este caso, pero eran los aliados. Entonces, si lo de Hitler triunfaba, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Saquemos el nombre Hitler, hablemos de banca nacional del pueblo, banca comunitaria, banco federal, eliminar los bancos privados que son todos del enemigo, todos. Alguno puede tener acciones, pero los dueños de las acciones, de los bancos internacionales, de todos los que están más arriba, son demonios. Y abajo está Rothschild y compañía, ¿no? Entonces, nosotros le quitamos la banca privada a estos bananas y el pueblo tiene su propia economía en base a el trabajo, la labor, igual que hizo Hitler, imprimía billetito a cambio de laburo, porque esa es la economía real. Lo que hace el enemigo, imprime billetito, crea billetito, pero nos mantiene esclavos. Hitler los liberó y eso tenemos que hacer nosotros también. Ahora, si ellos logran implantar la economía digital, va a ser más complicado liberarse, ¿no? No digo que no podamos, pero eso va a estar verdaderamente difícil. Se entiende. Entonces, bueno, yo no quiero como polemizar, simplemente invito, esto es muy amplio para investigar y ir sacando más cosas a la luz, porque está todo muy mezclado, igual que yo tengo una mirada de los supuestos libertadores de América, que no fueron libertadores, nos entregaron, eran todos operadores masones. Obviamente no es la mirada de los nacionalistas, de los militares que tengo amigos, camaradas, hermanos, y que no le va a agradar lo que digo, pero no es para provocarlo, sino que, como digo, iremos investigando en el tiempo y haciendo un revisionismo correcto. Ahora nos tenemos que defender del enemigo real y concreto, eliminarlo como podamos y cuando podamos, porque está generando todas las guerras, las hambres, los caos económicos, lo que tiran en el cielo, lo que tiran en los alimentos, lo que inyectan, todo eso lo están haciendo. Germán, vale, Sí. un minutito más, por favor, para continuar con Iván. Bueno, no, después, si no es ahora, en una próxima ronda, quería leer lo que dicen ellos, ¿no? O sea, en este caso son los protocolos de los sabios de Sion, pero si lo escribió la masonería, o los jesuitas, o la nobleza negra, o los Illuminati, no cambia nada, exactamente lo mismo. Si son los demonios escribiendo esto, no cambia nada, exactamente lo mismo. Eso es lo que yo insisto como que... porque existen y están trabajando, digamos, ocultos. Le bajan línea y, o sea, Rothschild no planeó todo esto. La está haciendo bien, pero no es el cráneo de todo esto. Detrás hay otra inteligencia mucho más poderosas, energéticas,
que dirigen a estos humanos que llevan adelante el plan. Vale, ok. Gracias, Germán. Desde tu punto de vista, podríamos hasta decirlo espiritual porque va más allá, pero también nos has comentado como Jorge otro punto distinto. De repente algunos pueden pensar igual, otros pueden pensar diverso. Sin embargo, también hay muchos despiertos que han escuchado esta teoría que Germán nos comentan y también han concluido que es así. Y Germán ya viene apuntando ya por otro lado a la banca, a la parte económica. Germán, ¿lo pasamos para la otra ronda, por favor? Muy bien, gracias. Iván, tienes libertad de cátedra. Estamos hablando sobre el sionismo en América y el mundo. Adelante, por favor. Ya, sí. Es bien difícil de encontrar libros sobre ese tema, pero hay uno específico que encontré en una biblioteca. Se llamaba Hitler sobre América Latina y hablaba de cada país. No sé si seguirá en la Biblioteca de Economía de San Marcos. Solamente saqué copia de un capítulo, el que tenía que ver sobre Perú. Y habla de parte de eso, ¿no? Parte de eso. Habla una parte de lo que sucedió. El sionismo sobre América Latina, ¿no? Bueno, el sionismo sobre América Latina se origina desde siempre. Ha habido un presionismo. El presionismo inicia en el siglo XVI, en unos puertos chiquitos que había en Centroamérica, que tenían barcos, unos barcos que eran manejados por jotas, eran los capitanes del barco, y sabían dónde tenían que ir. En la revista Mar del Sur habla sobre esto. Es un conjunto de revistas delgadas, es toda una colección. Hay uno que habla sobre esto y dice que los conquistadores, Almagro, Pizarro, Luque, todos ellos querían hacer suertes acá, pero no sabían qué se iban a encontrar. Pero el hecho es que los portugueses, que eran los barqueros, los capitanes de barco de ese tiempo, casi todos eran J, sí sabían dónde llevarlos. Pero estos conquistadores no tenían ni idea de dónde se iban a meter. Lo que sí sabían eran los J. Y ellos se los llevan. Y para eso tienen que desobedecer o hacer que desobedecen la orden de otro J, que se llama Pedrarias Dávila. No sé si será conocido en la historia, Pedrarias Dávila. Ese era otro J, que era ¿cómo se puede decir? Era un sanguinario, un sanguinario. Estaba prácticamente en tierra de nadie en ese tiempo. Recién estaba conquistándose esta zona. Eso era la frontera, tierra de nadie. Y el tipo hacía lo que quería. Y era todo un sanguinario. Ahí. Entonces, este era un J, era sanguinario. Y aparte había otros Jotas, que eran los dueños de los barcos, que eran portugueses. Y ellos traen a los conquistadores acá. Saben dónde traerlos y cuándo traerlos. Es como si tuvieran todo un sistema de inteligencia aquí. Eso me sorprendía. Sabían cronométricamente cómo tenían que hacer todo. Es más, si uno se va a Panquilmia, que son las ruinas que están en la parte media del río Lurín, ahí cruzando el puente, van a encontrar restos que dicen que son prehispánicos, tardíos, 1400 por ahí, y va a encontrar unos signos ahí arriba, en las paredes. Ya se va a derrumbar eso. Lo dejaba ahí para que se destruya solito. Ahí. Va a encontrar la letra D, que significa delta, o Dalef, que significa entrada a la tienda. Una cosa así. Hay bastantes letras hebreas ahí en fila. A mí me sorprendió y también me sorprendió que los arqueólogos que estaban conmigo no se daban cuenta. También me sorprendió esa parte. Bueno, tampoco no pueden darse cuenta porque también trae problemas darse cuenta. Para muchos, trae problemas. La academia es así. En la academia, si uno se da cuenta, puede tener problemas. Te lo dice un abogado. Así. Tienes problemas si te das cuenta. Entonces, eso ya existía acá. Cuando ya viene la conquista, la colonia, todo, crean su colonia. Crean una colonia. Y sucede que los conquistadores habían creado sus 13 clanes. Eran 13 clanes, 13 familias, que siguen hasta el día de hoy. Entonces, habían creado sus 13 familias y los J comienzan a hacerle la suya, a sus negocios. Entonces usan la Santa Inquisición para
reducir el número de jotas. Y empiezan a quemar y quemar y quemar y quemar. Así, literalmente hablando, ¿no? Eso es lo que hacen. Entonces los jotas son mermados. Son mermados. Y la oligarquía está que es la oligarquía que se vuelve el patriciado del siglo XVII. Con la primera ciudadanización comienza poco a poco a tomar control. Los jotas se van a un lado, desaparecen, se van, pero vuelven a regresar. Vuelven a regresar. Ya cuando la república oligárquica comienza a caer en 1930, ellos regresan. Y ahí viene lo que se llama en el Perú el ocaso del poderío oligárquico, el ocaso de la oligarquía. Eso es, los historiadores llaman eso en Perú, se llama el ocaso de la oligarquía. Después de 1930, cuando cae la guía. Entonces, cuando eso pasa, vuelven a regresar y comienzan a hacer industrias. Hay un almanaque de 1970. Aparecen los nombres de los primeros contribuyentes. Empresas que son los primeros contribuyentes, los 70 primeros contribuyentes, y personas que son los primeros contribuyentes. Es un almanaque antiguo. Lo encontré ahí, escarbando en la feria de libros de la ciudad. Hay una feria acá de libros antiguos, aquí en el Malecón de Río, ¿no? Amazonas, ¿no? Ahí estuve escarbando ahí y encontré el almanaque antiguo, todo así maltrecho, pero igual se podía leer. Entonces, encontré la lista, ¿no? Y entré después a la biblioteca de Estados Unidos, que tiene su virtual ahí, su pantalla virtual, y comencé a ver uno por uno, ¿no? Y me di cuenta de que cuando Velasco hace la expropiación, termina expropiando jotas. Expropia jotas. Y los jotas se quedan otra vez en la calle, igual que en la colonia, quedan en la calle. Iván, discúlpame, te voy a tener que hacer la pregunta porque seguramente hay muchos amigos que ya están viendo el programa y que lo van a ver y se están preguntando, de repente no te han escuchado o de repente no lo han llegado a captar el tema del término J. ¿A Judío. qué te refieres? Muy Que bien. te van a censurar el canal. Vale. Muy bien, ya lo dijo el doctor Iván. Adelante, por favor, Iván, continúa, por favor. Sí. Entonces, eso pasa en la reforma agraria. Velasco hace una campaña de expropiaciones, tipo Chávez, así, expropiar, se comienza a hacer así. Y sucede que cuando él se expropia, uno ve la lista y son jotas. Una buena parte son jotas. Y esos jotas son expropiados de mala manera, porque en la reforma que se dio, cuando había expropiaciones de todo, no solamente tierras, también había quiebras y todo, cuando se da la reforma, Velasco no solamente expropia malamente, también expropia buenamente. Expropia buenamente y expropia malamente. Cuando expropia malamente, expropia como expropian ahora para hacer lo del tren eléctrico, que hay un consorcio aquí del Club de la Construcción, así, se expropia malamente, o sea, pero hay unos que quedan expropiados buenamente. Es más, hay un miembro del Club Nacional, que era Bravo Bressani, ¿no? Él escribe en su libro Mito y Verdad de la Oligarquía Peruana, así se llama. Él escribe que había familias que cuando eran expropiadas por Velasco recibían 12 veces más el justiprecio, lo que valía la tierra. 12 veces más, o sea, le daban un ofertón, pero de hecho, pues que no era para todos, ¿no? El otro pues recibiría 10 veces menos. Así funciona la expropiación. O sea, para sus amiguitos, pues 12 veces más. Y esos amiguitos que recibieron 12 veces más, terminaron formando bancos, creando bancos, siendo la élite financiera que surge después de Velasco. Y por ahí entra el sionismo en Perú. Sí, entra. Entonces, como los J ya habían, como estos J ya habían sido relegados, aparecen otra oleada, pero viene ya con Fujimori. Viene otra oleada, porque Velasco hizo una purga con la expropiación, entregándoles casi nada, y a los oligarcas entregándoles casi todo. Entonces, Iván, y una pregunta muy relacionada a lo que estás hablando, ya para un poquito, porque has dado en el clavo, ya el sionismo ya netamente lo que es dentro de Perú, ¿cómo opera el sionismo dentro de Perú? A tu criterio, ¿quiénes son, digamos, las personas
o los sionistas en sí que de repente ya están dentro de operando. Sabemos que el Banco Central de Reserva acá en Perú, hay una persona que está al mando ya casi 20 años sin moverse del sillón, etcétera. Y se dice que también tiene vínculos con los Rothschild y más. ¿Cuál es tu opinión, estimado Iván? Sí. Perdón, ¿cómo opera y qué promueve? Más o menos. Ya, bueno. El objetivo de ellos es una potencia económica en el Medio Oriente. Tienen su potencia económica y viene su falso Mesías. Pero para que eso suceda materialmente necesitan recursos de América Latina. Esta es una cantera para que ellos consigan sus recursos, su hierro, su oro, nuestro hierro, ¿no? Nuestro oro, nuestros recursos minerales, nuestro petróleo, nuestro carbón, nuestro gas. Ellos quieren todo eso, con eso van a crear una potencia ya. Entonces, se alían con sectores de la oligarquía, pero muchas veces esos sectores los hacen a un lado y solamente quieren tratar directamente con la élite házara que está en el poder. Estos oligarcas buscan estar con la élite, pero tratar directamente con ellos, no a través de otro grupo, de una colonia aquí que está enquistada. Por eso siempre que hay una colonia enquistada, pasa lo que pasó con Fujimori, que Fujimori, cuando hace rescate de bancos, no los rescata, no rescata los bancos de los de los sionistas, no rescata sus bancos, deja que quiebren nada más. Y los bancos de los oligarcas, él sí los rescata y se potencian. Y crean su sistema de AFP y sacan los recursos de los contribuyentes, de los pensionistas, y hacen, entre los mismos ricachones de acá se dan el dinero. Después el Club de la Construcción quiebra y ahí estaba el dinero de la gente, ¿no? Como lo que pasó con este Graña Montero, que cae por corrupción los dineros de los viejitos. O sea, vale. Sí, está muy interesante también lo que nos comentas, Iván, porque has dado en el clavo. Vamos ya a continuar, porque la verdad has abierto las puertas para hablar ya del sionismo en cada uno de los países, por lo menos de los panelistas que están acá invitados, Perú, Argentina, Chile. Y antes de ello, quiero también enviar saludos a los amigos, hermanos, contactos, seguidores, de cada uno de los tres que están acá presente, también de Libertas Mundial, Nelson Alejandro Bustos, Mile Solamente Mile, Klaus Fischer, Amilcar, Silvia, Sanz, Claudia, Mari, ya un saludo para todos y cada uno de ustedes, chicos, Nanobo, Gerard, que están escribiendo por ahí, por interno, con todos los comentarios, Buena Onda, Nicolás Cruz y muchos más, Omega Iniciado, en fin. Jorge, hay un tema que ha salido en las noticias, que habla sobre oficial de ejército chileno denuncia silenciosa invasión militar israelí en la Patagonia de Chile. ¿Nos podrías comentar algo al respecto, estimado Jorge? Y de repente, ¿cómo está incursionando y viene incursionando, moviendo las jugadas, el sionismo dentro de Chile? Adelante, por favor. Sí, mira, vamos a ir a eso en un momento más porque quiero hacer una réplica con respecto a lo que planteaba Germán de Hitler. Yo sostengo que Hitler era un agente del sistema, era un sujeto que terminó trabajando para los dueños del mundo por varias razones. Es decir, inclusive hay una máxima atribuida a los psicópatas de la élite que dice que cada vez que el mundo necesite un salvador, ellos lo van a proporcionar. Ahora, una estrategia que ellos ocupan, que es bastante poco conocida, es que ellos no solamente se toman de la verdad, de la mentira o del engaño o del abuso para poder llevar adelante sus planes, también toman cosas que son verdaderas, como por ejemplo el modelo económico que implementó Hitler, para poder llevar adelante sus planes. Si tú te fijas, por ejemplo, cuando Hitler quita, y eso es cierto lo que dice Germán, cuando eliminan ellos el sistema bancario de los Rothschild, instalado en Alemania, fíjate que cuando sacan a los Rothschild, ningún Rothschild va a los campos de concentración. Cuando eliminan a la masonería internacional, no va ningún masón a los campos de concentración, son simplemente expulsados. ¿Y quiénes van a parar a los campos? Simplemente son, entre comillas, el judío pobre, al que obligaban a ir con el acuerdo Javara de la cúpula nazi junto con los sionistas políticos, los obligaban a irse a Palestina. Entonces, por lo tanto,
hay una asociación, vuelvo a insistir, de Hitler con los dueños del sistema, en donde se toma una instancia real y valedera, que es el sistema económico basado en patrón trabajo, para poder levantar a Alemania entre 1930 y 1933, convertirla en potencia y llevar al mundo a un choque. Es decir, esto estaba planificado, la Segunda Guerra Mundial fue planificada, pero ellos necesitaban levantar un monstruo, entre comillas, llamado Hitler, para poder hacer este choque y poder derivar finalmente en la pérdida, porque esto estaba atrasado. Recordemos que también hay una especie de plan llamado Paperclip, donde los jesuitas estaban también trabajando junto con Hitler. Recordemos que la batalla de Dunkerque, que la gana Hitler, donde toma 300.000 prisioneros, en lugar de meterlos en los campos de concentración o eliminarlos, los libera Hitler. Entonces, por lo tanto, él podía haber ganado perfectamente la guerra allí, pero la historia que ellos tenían, esta élite psicópata tenía presupuestada, era que Hitler perdiera. ¿Por qué tenía que perder Hitler? En primer lugar, porque de esa forma se podía llegar finalmente a los acuerdos de Bretton Woods, donde se amarra al mundo al sistema de dinero-deuda que tenemos hoy día, que fue el nuevo orden mundial de la época. Entonces, por lo tanto, yo sostengo que Hitler trabajó para el sistema. La cúpula nazi trabajó por el sistema, implementando un modelo real y verdadero de nacionalsocialismo económico. Eso yo comparto y es absolutamente real. Ahora, ¿por qué ellos toman algo verdadero para poder llevar finalmente agua a su molino? Porque de esa forma, ellos, el nacionalsocialismo económico real y verdadero que levantó a Alemania, ellos también lo terminan satanizando, porque como Hitler finalmente termina siendo una especie de monstruo, ellos inmediatamente cualquier levantamiento nacional, ellos inmediatamente lo asocian con el nazismo y obviamente lo terminan hundiendo. De hecho, esa noticia que yo te mandé, que vamos a revisar ahora, también es de alguna manera corroborada por un senador acá de Chile, que también más o menos 2012, 2013, el senador Tuma, que evidenciaba la invasión israelí en Chile, y obviamente que hay mucha gente que dice que eso es una mentira, que el plan Andinia es una farsa, que los protocolos de deshabitación también son una farsa, pero si nosotros leemos finalmente de qué se tratan todas esas cosas, vemos que son totalmente ciertas. Entonces, por lo tanto, la madriguera del conejo, es decir, esta cosa oscurantista, es tan profunda, es tan tremenda, que prácticamente nadie se escapa. Los dueños del sistema, cada vez que hay un enfrentamiento, cada vez que hay una guerra, cada vez que dos bloques supuestamente se enfrentan, tenemos que entender que ellos controlan ambos lados. Siempre ha sido así. Siempre ha sido de esa forma. De hecho, hoy día estamos viendo una guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, quienes están a ambos lados del tablero jugando son ellos mismos. Entonces, por lo tanto, toda esta mentira que ellos han implementado del eje OTAN Estados Unidos, China, Rusia, que pelean, si tú te pones a revisar quiénes controlan los bancos centrales de ambos bloques, son exactamente los mismos, que están obviamente en la City de Londres, y que por supuesto que los Rothschild son testaferros de esta nobleza negra veneciana, que desde el siglo VI prácticamente, siglo VII, desde la caída del Imperio Romano, se empiezan a emparentar para llevar adelante esta, entre comillas, línea genética de control del mundo entre házaros y descendientes de emperadores romanos, que vendría a ser esta nobleza negra veneciana. Ahora, yo concuerdo con Germán que obviamente esto es la agenda sinárquica, es la agenda mundana. Por sobre ellos, obviamente, hay entidades interdimensionales que están trabajando y operando este mundo ilusorio, este mundo al revés. Vamos a ver la noticia, estimado Luis. Si la puedes colocar ahí en contexto. Ya. ¿Te refieres al texto? Poner la página, la que te mandé. A ver, un momento. Para que la podamos comentar. Un momento, estimado Jorge, me va a tomar un minuto. Así que si puedes, por favor, darnos una introducción mientras lo voy colgando, agradecería. Sí, bueno, eso es una noticia del año 2012, en donde un militar chileno empieza a advertir una suerte de invasión a la Patagonia chilena con respecto a militares israelíes. Esto obviamente que lo intentan colar en una especie de teoría de conspiración, pero las evidencias son absolutamente reales. De hecho, hay un informe que se eleva desde el mundo militar hacia Michelle Bachelet en su primer gobierno, que Michelle Bachelet literalmente lo tira al tacho de la basura, en donde se evidencia esta invasión. De hecho, en algún momento también, y creo que aparece en la misma noticia,
uno de estos, entre comillas, turistas quemó parte de lo que es Torres del Paine, que viene a ser una reserva. Y por lo tanto, esto no es una invención, esto es absolutamente real. Y ahora tenemos en Argentina a Javier Milei, que ya ha manifestado pretender dividir al país en dos, y él pretende de alguna manera liberar a su pueblo, ofreciéndola a la propia Argentina. Entonces, por lo tanto, estos agentes sionistas políticos, estos nacionistas, están operando, están trabajando, y esto no ha cesado. No sé si Genial. la puedes poner. Sí, justamente está en la parte inferior. Ya lo están viendo todos el enlace. Sí, pero Sí. ¿puedes abrirlo A ver un para momento. mostrarlo? Vamos a ver. Tienes que abrir ese enlace en un navegador y luego pones presentar abajo, presentar, pones ventana y buscas la ventana donde está la noticia. Y ahí la podemos ver todos. Vamos a ello, ¿sí? Vamos a ello. Compartir pantalla. ¿Me confirma si lo puedes ver, Jorge? Creo que ya está. Sí, ahí lo estamos viendo. Ya, esto es del año 2012, si mal no recuerdo, déjame revisar. ¿Aparece la fecha o no? No, 2013. Dice, oficial del ejército chileno denuncia silenciosa invasión militar israelí en la Patagonia de Chile. Vamos revisando y mira, presiona control más. En el teclado pon control más. Control más. Y ahí vamos a ir otro poquito más. Otro control más. Otro control más. Para que se pueda leer bien. Porque hay mucha gente que está viendo en celular y eso no lo van a leer. Sí, no Tienes que poner. permite por el momento, estimado Jorge. No Estoy pone otro haciéndolo. control más. Ya. Bueno, Mm, dice, desde joven siempre fue mi deseo conocer la Patagonia Austral, tierra que siempre consideré misteriosa y a la vez mágica. El destino se encargó, esto está hablando el militar, el que está denunciando. Tuve la oportunidad de elegir mi destinación en la unidad con asiento en esas tierras. En enero del 2001 emprendí el viaje a mi nueva destinación, el Regimiento de Caballería Blindado número 5, Lancero de Puerto Natales. Durante el viaje pude apreciar la geografía de estas lejanas tierras y la imponente belleza de sus paisajes. Siempre ha sido mi costumbre recorrer con cámara en mano las ciudades en las cuales me ha tocado vivir o he tenido la oportunidad de conocer, y Puerto Natales no fue la excepción. Una vez instalado, tomé mi cámara y salí a caminar durante el recorrido por la ciudad, está hablando del año 2001, ojo, me encontré con un curioso letrero blanco escrito en hebreo, que estaba instalado en un poste eléctrico al frente de la comisaría de la ciudad. Esto me hizo recordar inmediatamente las frecuentes visitas de militares israelíes a nuestra Patagonia. En el acto tomé una fotografía de este interesante aviso, me acerqué al letrero y lo único que se podía leer en español era Magallanes 646. Inmediatamente conseguí un mapa de la ciudad y ubiqué la calle que se encuentra detrás del hospital. Me fui caminando y encontré la dirección. Resultó ser un hostal llamado Mónica que tenía en su ventana un letrero en hebreo. Me llamó la atención que al lado de este hostal habían dos camionetas Ford blancas con sus vidrios polarizados. Me dirigía al acceso del hostal y vi una patente de expendio de bebidas alcohólicas y la leyenda Fuente de Soa. Como la puerta estaba cerrada, golpeé y me abrió la puerta una mujer. Le pregunté si podía pasar, tomar una bebida, y ella me dijo que no, porque era un local exclusivo para israelíes. Le repliqué que si en el exterior dice Fuente de Soa, cualquier persona podía pasar. Me insistió que no podía, ya que no nos pagan por mantener la exclusividad. Además, mi hijo viaja todos los años a Israel y le pagan todo. Sigamos viendo. Esa es la foto que tomó el militar acá en Chile, año 2001, en donde queda en evidencia que es real, es decir, esto no es ninguna fantasía, la llegada de militares israelitas a Chile. Y lo mismo está pasando en Argentina. Ante la respuesta de la mujer no tuve más opción que seguir con mi recorrido por la ciudad. Los viajes pagados son una excelente forma de convencer a nuestros compatriotas. Esto no solo pasa en la Patagonia, también pasa en el Congreso, en donde todos los años son invitados diputados y senadores a Israel, con todos los gastos pagados para que conozcan el vergel del Medio Oriente. Realmente es eficiente el lobby israelí en el Congreso y su proceso de lavado del cerebro respecto a lo que realmente ocurre en Palestina. La actividad de este lobby coincide con la extraña celebración del Hanukkah en la moneda del pasado mes de diciembre. Ahí está esta cosa del hostal que mencionaba el militar. Sigamos viendo. Dice, meses después,
tuve la oportunidad de conversar con un suboficial de carabineros que estaba destinado en el retén de Villa Cerro Castillo. Durante la conversación le pregunté por la frecuencia de visitas de turistas israelíes en la zona. El suboficial inmediatamente me dijo: no me diga nada, mi teniente, estos tipos son de lo peor. Sorprendido le pregunté qué le había pasado por tener esa opinión y me contó que en una oportunidad pasaron frente al retén 10 israelíes y uno de ellos se acercó a la guardia a pedir una pita para amarrar sus carpas, ya que habían perdido las suyas. El suboficial les dijo que no tenían y el israelí se retiró. Al minuto se acerca otro carabinero y le dice al suboficial que salga en forma urgente. Al salir ve al mismo turista, entre comillas, arriando nuestra bandera para sacar la grisa y llevársela. La reacción de carabineros fue inmediata, propendiendo a golpear a los israelíes, los cuales no se defendieron y solo pidieron que no los denunciaran a la embajada. Esto demuestra claramente la prepotencia y el nulo respeto que estos turistas, entre comillas, tienen por nuestro país. Por eso les da lo mismo que quemar 14.000 hectáreas de un parque nacional, que era lo que les había dicho anteriormente ahí en Torres del Paine, que se encontró al sujeto y efectivamente era uno de estos, entre comillas, turistas israelíes. Estas situaciones me hicieron recordar las pretensiones territoriales que históricamente ha tenido el sionismo en nuestra Patagonia y me demostraron que el Plan Andinia, más que una creación de nacionalistas trasnochados, es una inquietante realidad. Estas situaciones, lógicamente, las comenté con mis camaradas de armas y mis superiores, mis camaradas de la escuela militar. Yo estaba al tanto de las pretensiones israelíes con mis continuos discursos nocturnos en las cuadras de las escuelas sobre este tema. Los otros oficiales lo tomaban en broma y me decían que estaba viendo enanitos verdes. A través de un amigo recibí un folleto titulado Se acabó Chile, publicado por el escritor Miguel Serrano, en donde se daban datos específicos sobre esta intromisión sionista en el sur de Chile. Como recibí varios ejemplares, los repartí entre los oficiales de la unidad. Las bromas continuaron por una semana después y algunos empezaron a preocuparse sobre el tema. Y no hicieron más bromas. Como era de esperar, el S2 del regimiento comenzó a poner ojo en mis actividades privadas y profesionales. Tiempo después, mientras estábamos realizando un asado de camaradería en el casino de oficiales, pasaron frente a nosotros las camionetas Ford blancas de la misma del hostal, con sus focos encendidos, llevando el chofer de la primera camioneta a la bandera de Israel flameando en un mástil. Todos los oficiales vieron esta escena y una vez que pasaron las camionetas, todas las miradas se centraron en mí, ante las cuales contesté: ven, esto no es una broma. Muy cerca de Puerto Natales hay un pueblo argentino llamado Río Turbio, el cual nosotros íbamos a esquiar. En una oportunidad partí demasiado temprano y encontré el centro de esquí Valdevén cerrado. A pocos metros estaba el cuartel de la Gendarmería Argentina y de guardia había un suboficial, el cual al verme solo y esperando me hizo una seña para que me acercara. Lo hice y me invitó a tomar un mate para pasar el frío. Jorge. Dígame, si esto no es tan largo, si ya va a parar. Sí, por favor, para ya ir pasando a los demás, a ver, porque parece que, a ver qué tan, solamente dame un momento, es bien largo, Jorge, es amplio, mira, es amplio. Ahí termina. Bueno, no es tan largo. Pero bueno, ahí queda ¿cómo se llama? La URL para que lo revisen. Eso es un testimonio absolutamente real. Ahora, el senador Tuma, que te mandé también el otro link, que lo puedes mostrar si quieres, no lo leamos, pero es un senador de la República de Chile que está denunciando la invasión israelí en la Patagonia. Es decir, no es un teórico de la conspiración, es un senador de la República. Posteriormente, yo no sé qué pasa con el senador Tuma, que no sigue hablando o bien los medios lo silencian. Es decir, el tipo probablemente tal vez hablaba, pero ningún medio de comunicación tomaba la noticia y la reflejaba en los medios. Adelante. Muy bien. Muy bien, el tema es amplio, sin embargo Jorge ha hecho un resumen, ya acotando también a lo que había mencionado anteriormente. Entonces vamos a continuar con Germán, ya estamos ya en la recta final del programa y Germán, te agradeceríamos mucho, por favor, yo sé que el tema es amplio, estimados hermanos, y hay mucho que de repente tratar, pero estamos haciendo una síntesis para los pueblos, para las gentes, para que de repente ellos se puedan llevar ese grano de arena, esa capacidad investigativa que tiene cada uno. Siendo así, ya un poco, Iván nos había comentado el sionismo dentro de Perú, Jorge también acaba de dar un ejemplo y otros también que dentro de Chile cómo viene operando, inclusive desde el anterior programa. Germán, ¿qué nos comentarías respecto al sionismo dentro de la Argentina?
cuáles son los hilos que viene moviendo, qué es lo que promueven. De repente tendrás algunos nombres que quisieras dar. Adelante, por favor. Bien, voy a tratar de sintetizar lo que ya dije del principio. Cambian los nombres, la agenda es una sola desde hace miles de años atrás, la manejan los demonios. Felizmente hoy sobran las pruebas. Hay videos de Alemania, el Holocausto no existió, como lo cuentan. Eso para América Latina fue un invento, no somos América Latina, somos Hispanoamérica, porque ninguna lengua romance deriva del latín y nosotros no venimos del lacio de Italia. O sea, ni derivamos del latín ni derivamos del lacio. Lo inventaron los masones, nosotros somos Hispanoamérica. ¿Qué busca destruir el satanismo barra sionismo, barra masonería, barra Illuminati, barra todo lo que venimos nombrando, jesuita, nobleza negra, etcétera? Destruir el amor al prójimo. Yo soy tu hermano y nos tenemos que ayudar para construir abundancia y felicidad. Punto. Eso serían las bases del cristianismo. Entonces esa espiritualidad, no religión, para mí, esos valores éticos de vida, yo trato al otro como un hermano y si no me trata igual es un enemigo o un posible enemigo, ¿sí? Si me trata bien y nos ayudamos, somos hermanos y tenemos que compartir todo porque todo lo que existe lo creó Dios, ni el humano ni el satanismo. Entonces todo es propiedad comunitaria para generar abundancia, como la economía de Hitler, que la podemos implementar acá, como dice Jorge, con todos los hispanos americanos. Los masones son derivados del talmudismo, satanismo, judaísmo, psicópata, porque hay judíos que laburan y conviven en paz, no me refiero a eso. Ellos crearon las repúblicas. Las repúblicas son un plan, un escalón del plan para llegar al gobierno mundial. Los libertadores, supuestos libertadores, eran todos masones. Jugaron para el enemigo. Acá tengo, por ejemplo, la fecha, por nombrar Argentina. Lo más llamativo y vedado, tanto para los argentinos como para todo el mundo, es que la sede de la masonería en la Argentina fue construida 16 años antes, en 1857, de la construcción de la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo, que comienza en 1873 con el presidente Sarmiento. Luego, en el año 1897, comienza la construcción del Congreso Nacional y después, lo abrevio, 1910, el Poder Judicial. O sea, es raro que tuviera la masonería con una sede antes de que exista la República. ¿Por qué? Porque la crearon ellos. Si vamos viendo, o sea, investigando, aflora porque es así. Querían dividir Hispanoamérica, que era el imperio más poderoso, lo fue, lo tenemos que volver a reconstruir. Las repúblicas fueron creaciones de la masonería que deriva del talmudismo, del sionismo, va cambiando el nombre, del satanismo puro y duro. Entonces, todos los bancos, el Banco Central de la Argentina lo creó Rothschild, y la gente cree que el Banco del Pueblo, nunca fue del pueblo, es lo que genera la esclavitud del pueblo. No conozco en Chile, pero deduzco que es igual, en Estados Unidos es igual, la Reserva Federal, en Suiza es igual, son dueños de todo, y en Inglaterra también. Inglaterra generalmente... En todo el mundo es igual. En todo el mundo es igual, exactamente. ¿Por qué? Porque ellos ya, o sea, nosotros tenemos que empezar a pensar como piensa el enemigo. Si yo fuese un demonio o Rothschild, ¿qué quisiera hacer? Si yo puedo imprimir la cantidad de billetes que a mí se me antoja y adornar a todo el mundo, los voy a comprar a todos, le voy a ofrecer todo tipo de vicio para dominarlo. Eso es lo que hicieron. Las repúblicas son como decía, una escala para después disolverla, lo dice acá, que es un extracto de los protocolos de sabios de Sion, para pasar al gobierno mundial. Y lo dicen ellos, o sea, no es que uno lo esté inventando. Entonces, para ellos no ser descubierto, tienen que ir creando montones de grupos secretos, masonería A, B, C, D, francmasonería, no sé cuánto, Illuminati A, B, C, D, sionismo ABCD, sionista católico, sionista ateo, sionista judaico, bla, 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 caballero de acá, caballero de allá. Detrás son psicópatas materialistas que quieren poder para someter. Lo contrario, o sea, es el anticristo. Lo contrario es lo crístico. ¿Qué es lo crístico? Yo trato al prójimo como un hermano, porque somos todos hijos de Dios, punto. Esa es la única realidad. La Argentina fue creada por la masonería y el talmudismo y el sionismo, y hoy se quieren quedar obviamente con la Patagonia, como dice Jorge, toda la Patagonia, los dos lados de los mares,
las Malvinas, la Antártida, porque ahí hay reserva para rato y ellos planifican a siglos o milenios. Nosotros cuando nos enteramos 200 años después de lo que la Patagonia ya Hearst decía en 1896, 94, por ahí, decía, vamos a inventar nuestro Estado, o en Palestina o en Argentina, o sea, 200 años antes y ahora está pasando. Eso es lo que yo invito a que nosotros reflexionemos. Más allá de los nombres, es muy simple la lógica. Por ejemplo, a los judíos, saquemos los judíos buenos, ¿no? El judío que convive con un árabe, con un cristiano, con un ateo, o sea, los semitas, vamos a decir, porque el sionismo es antisemita. Lo echaron de todos lados, cientos de veces, no 2 o 3, de todos lados durante toda la época, cientos de veces. Hay un documento que ahora no me acuerdo el nombre, pero invito a que lo investiguen. La Inquisición fue para detectar este tipo de individuos, para sacarlos de España y sacarlos de la hispanidad, porque eran conversos, marranos, o sea, lo que querían era dominar el mundo. Y le daban usura a la corona, cuando la corona entró en bancarrota, después a todas las republiquetas que entraron con deuda y nunca más se les pudieron salir de la deuda, que es lo que pasa ahora. Después te la canjean por soberanía. Bueno, y una cosa, está prohibido investigar sobre San Martín por un decreto de Delmiro Farrell, que creó el Instituto Sanmartiniano, y dice, lo único que se permite divulgar de San Martín es lo que diga el instituto. O sea, si está prohibido investigar sobre San Martín, y San Martín tiene monumentos en Londres, Nueva York, Washington, Bruselas, Barcelona, Pekín, Holanda, bueno, en Hispanoamérica está lleno, pero es lo de menos, porque acá se lo tiene como un libertador, ¿no? ¿Por qué el enemigo le iba a poner a el supuesto más grande enemigo de Inglaterra un monumento en Inglaterra, en Nueva York y en Washington? O sea, o están locos o nos contaron algo mal. También está prohibido investigar sobre Hitler. Puede ser, como dice Jorge, que haya sido manipulado, encubierto, un agente de ellos. Yo lo dudo por los testimonios que están apareciendo, donde los campos de concentración no eran campos de concentración, donde los llevaban y les entregaban tierra en Palestina. O sea, vuelvo a decir lo mismo, yo no quiero como sembrar diferencias, sino que es mucho lo que tenemos que investigar, pero es muy simple. Masonería, sionismo, Israel, judaísmo psicopático, materialista, los que no creen en el amor al prójimo como un hermano, son el enemigo y nos quieren someter. Lo que les falta es llegar a la economía digital, porque todas las repúblicas están endeudadas para no poder salir. Eso es ficticio. Ellos inventan el dinero. ¿Por qué no inventar nosotros nuestro dinero? Ellos apoyan todo sobre personas jurídicas. No me voy por ese tema, pero todo funciona con personas jurídicas. Como falsearon todo, a nosotros nos pusieron como garantía de deuda a cada ser humano, y un ser humano no es una persona jurídica. Y el comercio funciona con personas jurídicas. Crearon contratos delictivos. Entonces, cada uno de nosotros tiene un contrato delictivo con ellos, que es nulo, porque ellos cometieron el delito, no nosotros. Entonces, toda la legalidad mundial del sionismo, la masonería, del satanismo, cae, es nula, no existe y se terminó. Tenemos que ir por ello, con arma y con lo que sea, y armar nuestro propio sistema después. Porque ellos, el único poder que tienen es la mentira. La mentira, la manipulación, la falsedad, y si después nos queda tiempo, leo breves extractos de los protocolos, que insisto, si no son sionistas, es Pinky Cerebro que quieren conquistar el mundo y lo están logrando. O sea, claro. Eso. Oye, Germán, genial. Germán también lo tiene clarísimo. Te agradecería que si ustedes gustan, vamos a tener un par de minutos más todavía, si les place. Recién vamos 1:15, el programa estaba dado para 1:30 aprox, así que hay un poco de tiempo más para que Germán nos pueda comentar también sobre algunos puntos, palabras clave, códigos de repente en el libro Los Sabios de Sion, que por ahí lo tiene en la próxima ronda. Iván, de repente te voy a lanzar algunas palabras para que nos puedas dar un enfoque general de acuerdo a tu criterio. Malvinas, lo dijo anteriormente Germán. Otra palabra, la Antártida. Otra palabra, la Patagonia Argentina. Otra palabra,
el gasoducto peruano, BCR. Por favor, a tu criterio, con el tema de esta noche, el sionismo y América en América y el mundo, ¿qué nos comentas? Ya, ese es el plan B, el plan Andini, ese es el plan B. Aparte existe el plan A. El plan A es Ucrania, que está ahí arribita de Israel. No funciona ese plan, van a visitar a Germán y a Jorge, van a visitar, si no funciona ese plan. Se van a volver nuestros vecinos. Eso, pero si no funciona ya. Por eso están haciendo la despoblación de Ucrania. Porque en Ucrania está justamente uno de estos peatones del Mar Rojo dirigiendo Ucrania, justamente para despoblar la propia Ucrania. Y justamente es uno de los jóvenes líderes del foro de Davos, donde está un Rothschild, un Santa Claus, o Klaus Schwab, ¿no? Está ahí. Aparte, hay otro joven líder que está en Rusia, se llama Putin. Eran compañeros de la escuelita de Santa Claus ahí en el foro de Davos. Ellos están dirigiendo. ¿Por qué? Porque estos J, a través de ese foro, el foro de Davos es como decir acá en Perú la CONFIEP, pero la CONFIEP es a nivel planetario. Acá, pues, acá las empresas de acá de Perú son bodegas en comparación a lo que hay allá. Entonces, ese foro de Davos es la corporación de las grandes empresas de las 10 familias que son de la élite, que manejan todo, y ahí se reúnen. Es la expresión corporatocrática de la élite. Y ellos tienen sus jóvenes líderes, y sus jóvenes líderes están en casi todos los países. ¿Sí? Ellos, como dice literalmente el jefe del foro de Davos, ellos penetran gabinetes y tienen el control de gabinetes. Hay también en el gabinete de Dina, hay gente que está relacionada con el tema del foro, pero están durmiendo, ¿no? Son los durmientes. Cuando llegue el momento, van a aparecer, la prensa les va a dar cabida, van a crear opinión y todo eso, y la gente va a ser sorprendida como siempre. Entonces, ese es el plan. El plan es despoblar Ucrania. Despoblan Ucrania y ya tienen un lugar para ir si es que los árabes, pues, cargan con todo, ¿no? Cargan con todo. O sea, eso es lo que están buscando. Si es que no les sale el plan. Ellos siempre tienen un plan A, un plan B. Entonces, Ucrania, pues, es una llanura de montes, son estepas, no pasa pues de los 200 metros. Pues acá en Perú pues es un cerro de 1 kilómetro, ¿no? De alto. Allá no, allá son 200 metros de la justa, ¿no? Y todos son pastizales, campos de cultivo. Entonces, eso es un lugar para ellos. Además, ellos son de origen házaro. No son los neotestamentarios. No tiene nada que ver con ellos. Saque un ADN de un hombre primitivo de las cavernas de Palestina, lo compara con un palestino refugiado, y sale igual. Pero lo compara con el peatón del Mar Rojo que viene en la Lija a colonizar, no sale nada compatible. O sea, ¿quién es el verdadero pueblo de ahí? Entonces, ellos son de ese origen. Ahí en Ucrania existía Hazaria, que es un reino házaro túrquico, que asimiló esta cábala. Asimilan esto y se vuelven judíos, adoptan la religión judía para no depender del Islam de Bagdad, no depender de la ortodoxia del patriarca ruso y no depender del catolicismo del Vaticano. Para no depender de ninguno de esos, adoptan una religión así, el judaísmo, porque el judaísmo pues estaba en plena diáspora y no dependía de nadie, no tenía un centro a quien responder, entonces se vuelven judíos. Esos son los házaros, y esos son justamente los que después viajan por el tema de Hitler, de los pogroms, persecuciones, viajan a Israel y lo pueblan, no lo pueblan, y lo invaden, prácticamente lo invaden. Uno revisa las fotos de ese tiempo y ve palestinos ahí. Las villas son palestinas, solamente que le han cambiado el nombre y se han colocado encima. Eso es todo, pero había gente ahí. Es como que digamos, pues acá en Perú que Ica está despoblado. Así que, o que Nazca está despoblado, digamos, ¿no? Y que hay que poner gente ahí, ¿no? Y sacamos gente de otro sitio, de otro país y lo colocamos ahí en Nazca, ¿no? Como si digamos que está despoblado, pero siempre ha sido así. No es un pueblo con alta densidad. Igual era Palestina. No es que esté despoblado, era así. Entonces, eso es lo que pasó. Van a hacer ese intento en Ucrania. Ya está muriendo la gente. El propio presidente de ahí quiere más guerra. El propio presidente de Ucrania, que es un peatón del Mar Rojo, que servía a un
Kolorowski, algo así se llama, Kolorowski, no me acuerdo bien su nombre, que era un socio de Soros. Ese J, que era el empresario, su jefe de este actor, un actor así de quinta, ese trabajaba para esa cadena de televisión manejada por un J, el socio de Soros. Y es prácticamente lo mismo. Y en Ucrania justamente tienen la gente de la esvástica, que son neonazis, y sirven a estos Jotas. El que maneja Ucrania es un J y se vale de los tipos de la esvástica para prácticamente controlar la zona con esos paramilitares, ¿no? Porque mientras allá en Europa es la ultraderecha la que hace los disturbios, acá en Latinoamérica es la ultraizquierda la que hace los disturbios. O sea, se reparten así. Entonces ellos buscan eso, o sea, son Jotas trabajando con esvásticas. Iván, un favor, me acabas de hacer recordar una pregunta importante. Todos los Jotas, como se dice también para el público oyente, ¿no? ¿Se vale o se podría generalizar a todos los Jotas en un mismo saco? ¿O de repente hay Jotas que no tienen nada que ver con esto? De repente ya lo dijiste, si no los podrías volver a dilucidar. Claro. Hay Jotas que no tienen nada que ver con esto, justamente son los que lo que sí tienen que ver lo sacrifican. Eso sí, lo sacrifican. Hay unos que no tienen nada que ver, pues justamente son los sacrificables por sus mismos hermanos que sí tienen que ver. Eso es. Si no, pregúntese por qué los bancos suizos, donde los Jotas son los dueños de esos bancos suizos, estaban llenos de dientes de oro de Jotas que los nazis les arrancaban después de lo que ya sabemos todos, que pasaba en los campos de concentración, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? O sea, ellos mismos se beneficiaron de eso, de lo que a sus propios hermanos les expoliaban, ¿no? Y todo se iba a los bancos suizos donde ellos eran los dueños. Y recibían oro de Jotas muertos, los Jotas vivos. O sea, sí, no tienen nada que ver. El problema es que, o también pregúntate lo que pasó. Miren lo que pasó últimamente en el muro de Israel, ¿no? El muro de Israel, ¿qué pasó? Un grupo llamado Hamas, que está apoyado por esta élite J, entra como si nada y cruza el muro. Que alguien intente cruzar, no lo hagan, no lo hagan, pero ¿qué pasaría si alguien intenta cruzar ese muro? No sales vivo de ahí, pero estos como si nada lo pasaron. Que había alguien que manejaba un lado y otro lado del muro. Y eso es una élite, que es la élite que entrega a su propia gente como carne de cañón a una de las facciones que ellos también manejan. Por eso digo, no todos tienen que ver. Más bien, los que no tienen que ver son sacrificados por los que sí tienen que ver. Y eso lo vimos cuando los terroristas de Hamas cruzaron el muro y comenzaron a masacrar a la gente. Ahí lo vimos. Muy bien, muy bien. Genial, Iván. Gracias también por tu aporte. Y vamos a terminar esta ronda ya con Jorge. Ya, adelante, Jorge, de repente algo que nos quieras comentar. Si bien es cierto, había un enlace más, de repente que nos quieras comentar respecto a un presidente, creo que fue. No, un senador. Sí, mira, mientras te hago algunas acotaciones respecto de lo que han dicho los contertulios, puedes ir abriendo ese link, por favor, que es del senador Tuma, senador chileno. Miren, un detalle interesante, que es que efectivamente hubo campos de concentración, pero lo que no hubo fue holocausto. Es decir, hay que hacer una diferencia entre lo que son campos de prisioneros, que sí existían, versus la solución final, que le dicen que eso definitivamente no existió. Hace algunas décadas atrás, en Estados Unidos, una persona viajó a Auschwitz y revisó lo que eran las cámaras donde supuestamente mataban por millones a los judíos, y se encontró con que eran puertas de madera, habían muchas rendijas abiertas, había demasiado espacio donde se podía filtrar el supuesto gas con que asesinaban a la gente. Este supuesto gas era el Zyklon B, que era un insecticida, no era ni siquiera un gas pimienta, ni siquiera era un gas que pudiese efectivamente matar a las personas prácticamente de inmediato. Es decir,
intenta tú matar a una persona con insecticida, es decir, la agonía es larga y no tiene ningún sentido estar usando algo cuando supuestamente tú necesitas que eso sea rápido. Entonces, por lo tanto, esta persona viaja, se encuentra con esta situación. Todavía no lo ponga, estimado Luis, por favor. Yo te lo voy a pedir. Entonces, por lo tanto, él tenía un cierto poder mediático en Estados Unidos y dijo, no, en Auschwitz no hubo holocausto, no hubo gaseamiento de personas, no existió eso. Y obviamente que se le fue encima a los dueños del sistema. Entonces, ¿qué hizo él? Se contactó con el principal experto que instalaba las cámaras de gas en el sistema penitenciario en Estados Unidos, que era un señor de apellido Leuchter, que viaja a Auschwitz y hace un informe que se llama así, el informe Leuchter, que yo invito a que lo revisen, es un informe técnico, en donde él constata que efectivamente en Auschwitz no hubo en realidad gaseamientos, no hubo, era imposible, por las condiciones, por la forma como estaba todo eso comandado y mucho menos utilizando un insecticida, que era el Zyklon B. ¿Para qué se usaba el Zyklon B? Era para eliminar piojos en los prisioneros. Para eso era el Zyklon B, no para asesinar en masa. Eso fue una mentira que inventaron. Ahora, por otro lado, y pasando al tema de la masonería, que comentaba Germán, que efectivamente la masonería se instala antes inclusive que las casas de gobierno, y esto es porque la masonería es el verdadero partido político. La masonería es el que realmente manda en términos políticos en prácticamente todas partes del mundo. Es decir, en los países puedes tener tu partido comunista, puedes tener partidos de centro como la democracia cristiana, puedes tener partidos de derecha, de ultraderecha, como hay acá en Chile, pero todos son comandados por la masonería internacional. Es decir, ellos son los que manejan, son el verdadero partido político. Ahora, otro detalle interesante que ahí Iván mencionó con respecto a Putin, Putin también es un agente de Davos, Putin también es parte del foro de Davos, y por lo tanto los dueños del sistema están de alguna manera implementando un choque entre los dos lados del sistema que ellos mismos han creado, que es OTAN Rusia y OTAN Estados Unidos, para de alguna manera echar abajo el sistema actual, es decir, derribar a Estados Unidos, es decir, acabar con el matón del mundo, eso pasarlo como un triunfo de la ciudadanía del mundo, es decir, ya no hay más país abusador y por lo tanto ahora el mundo va a ser multilateral, va a pasar a manos de los BRICS, es decir, bajo el control de China-Rusia, y literalmente lo que van a hacer con nosotros es sacarnos del sartén para meternos directamente al fuego, porque el sistema que ellos pretenden implementar de control global es exactamente el mismo sistema que hoy día esclaviza a los chinos en su propio país. Es decir, un sistema tecnocrático basado en dinero electrónico, de control total, con huella de carbono incluida, es decir, con encierros y con todo lo que ya sabemos que vivimos en la pandemia. Por lo tanto, mucha gente, yo he visto muchos analistas internacionales que creen que Rusia realmente se opone, o Putin en realidad se opone a Estados Unidos, y todo es una farsa, efectivamente Estados Unidos lo van a hundir el dólar, y van a implementar un sistema multilateral de control totalitario, principalmente comandado por China, por el Partido Comunista Chino. Ahora, por ahí alguien preguntó por qué el juicio de Nuremberg, ¿qué buscaba entonces el juicio de Nuremberg si no había realmente gaseamiento? Bueno, lo que principalmente buscó el juicio de Nuremberg fue satanizar el nacionalismo social. Es decir, la verdadera economía, echar abajo la idea de una moneda soberana, la idea de la autarquía, la idea de que los países pueden no depender obviamente de organizaciones globales ni de grandes multinacionales. Y por lo tanto ese fue el principal objetivo de Nuremberg, de los juicios de Nuremberg, y lo lograron, porque por ejemplo hoy día tú hablas en términos económicos de nacionalismo e inmediatamente te atacan. Inmediatamente. Entonces, por lo tanto, fue una jugada brillante de parte de los dueños del sistema para poder implementar esto. Ahora sí vamos a la noticia, que no la vamos a leer, pero sí la vamos a revisar. Y que esto deja sumamente claro de que esto de la invasión a la Patagonia chileno-argentina no es ninguna teoría de conspiración. Esto es claramente un caso real, un hecho absolutamente real, inclusive corroborado por un senador de la República de Chile, que decía lo siguiente: el país entra por miles los israelíes como Pedro por su casa y nadie les dice nada. Él hizo varias denuncias, vamos para abajo, no lo vamos a leer,
pero vamos revisando que él hace era un senador del PPD, Partido por la Democracia, un partido de izquierda, básicamente, y por lo tanto él ahí avisa del incendio de las Torres del Paine, que están entrando casi 10.000 soldados en el fondo, que son ahí, dice, jóvenes, pero que están entrando a hacer, qué sé yo, geomensura, están midiendo terreno, ya hay asentamientos, kibbutz, levantan el pabellón de Israel, y por lo tanto esto es absolutamente real, no es ninguna alocada teoría de conspiración. Eso, estimado Luis. Muy interesante, Jorge, bueno, nuestro amigo Jorge Zamora ya acaba de hacer también dos comentarios relacionados a estas dos noticias, lo que viene ocurriendo en la Patagonia de Chile, y la verdad también es revelador. De repente algunos ya lo sabían, y para los que no, pues podríamos iniciar ya a causar conciencia en la gente, no solamente de todos nuestros hermanos de Chile, que les enviamos y les envío un fuerte abrazo y saludo a la corta distancia, también a los demás países latinoamericanos y en el mundo entero en general. Entonces, hay que estar muy atento a este tipo de noticias, como la viene dando cada uno de nuestros tres panelistas invitados, tanto Germán, tanto Iván y Jorge, que la verdad nos está sorprendiendo las novedades que ellos nos están trayendo. Ahora esta última acotación de Jorge, ¿sí? Entonces, muchas gracias a los tres y pasamos a la última ronda, y para ello voy a pedirles, por favor, vamos a tener una moderación, solamente 2 minutos para que puedan dar algunas últimas palabras, de repente algún mensaje de reflexión y palabras de despedida ya, ¿sí? Luis, vamos a empezar me con nuestro... permite, Luis, mira, permíteme, súper cortito, algo que se me quedó en el tintero y ¿Ya? que es una prueba muy contundente con respecto a que no hubo holocausto. Cuando Hitler estaba en el frente de batalla, todos los hombres estaban, digamos, combatiendo. Por lo tanto, en lo que era fabricación de armas, había mujeres, en la industria bélica, obviamente alemana, había mujeres y se ocupaba la mano de obra de los detenidos en los campos de concentración. Y por lo tanto, si Hitler hubiese gaseado 6 millones de prisioneros, se habría quedado sin mano de obra para su industria bélica. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que hubiese hecho eso, y de hecho no lo hizo. No lo hizo porque eso fue absolutamente falso. Pero si lo hubiese hecho, se habría quedado sin mano de obra para la industria bélica, lo cual habría sido un balazo en el pie brutal. Eso nomás, estimado. Muchísimas gracias también, Jorge. Muy bien, ya estamos ya, ahora sí, en la recta final. 2 minutos cada uno para ir ya cerrando el programa con todo gusto. Germán, te cedo la palabra, hermano. Un fuerte abrazo hasta Argentina y coméntanos, cierra el programa y coméntanos tus últimas palabras, Germán. Gracias. Bien, lo más veloz posible, ratificando lo que dice Jorge y también en coincidencia con lo que venía compartiendo Iván. En la Patagonia Argentina, que ellos consideran que todo de ello, ya se ha creado las Provincias Unidas de la Patagonia, o sea, un acuerdo que hacen como que, pero bueno, falta que le pongan la banderita y cierran la frontera nomás. La ministra, la canciller de Exterior, Mondino, también hizo acuerdos que la gente no se lo dicen. Hay bases extranjeras, hay radares, hay tropas que parecen turistas, pero es ejército israelí. O sea, la Antártida está llena de riqueza y ellos todo eso lo tienen en la mira. O sea, Inglaterra es sionista amazona, y Estados Unidos también, la OTAN también, Israel también, Suiza también, etc. Somos nosotros contra ellos en autodefensa. Leo muy velozmente algunas cositas que están en los protocolos de los sabios de Sion. Han dicho nuestros profetas que somos los elegidos por Dios, que no es Dios, para dominar toda la tierra. No reconoceremos la existencia de ninguna religión fuera de la nuestra, porque somos el pueblo escogido. Nuestros sabios educados para gobernar a los Goyim nos permitirán encauzar sus actividades hacia las ideas que querramos imponerles. Los gobiernos dependen de un motor que está en nuestras manos, el oro, o sea, una economía falsa. El patrón oro fue perjudicial para los estados. Todas las riquezas de los estados pasaron a nuestras capas. Debemos introducir una moneda creada sobre el trabajo que sea de papel, y ahí dan deuda, crean interés, usura, etc. Para destruir completamente las comunidades Goyim se necesita hacer de la especulación la base. Esto va para los liberales que creen que el mercado se regula solo.
Hay que proteger eficazmente el comercio y, más todavía, la especulación, porque la manejan ellos. Los empréstitos exteriores llevan a los gobiernos a la bancarrota. La Constitución de todas las repúblicas no es más que una escuela de disputas estériles de partidos. Es aquello que hace a una nación perder. La era republicana ha llegado. Hemos reemplazado el gobierno por una caricatura de gobierno. Del liberalismo han nacido los gobiernos constitucionales que han reemplazado entre los Goyim a una saludable autocracia. Autocracia es poder del pueblo propio, ¿no? Democracia directa, el nombre que le quieran poner, pero la gente tomando decisiones, defendiéndose y cazando al enemigo. Después de haber inoculado en el Estado el veneno del liberalismo, esto va para lo que creen que el mercado se regula solo, nuevamente, los Estados están enfermos de una enfermedad mortal. Con la ayuda de golpes de Estado preparados en todas partes, después de la nulidad de todos los gobiernos existentes, impediremos que se conspire contra nosotros. Nosotros manejamos los asuntos, esto es importante por el tema de hoy, nosotros manejamos los asuntos de la masonería, mientras que los Goyim nada saben. Multiplicaremos las logias masónicas en todos los países del mundo, en Argentina obviamente también. La masonería Goyim no sirve más que para encubrir nuestros designios. Estas logias formarán nuestro principal centro de influencia. El plan de acción de esta fuerza quedará en el más absoluto misterio. Siempre hicieron así con todos los organismos secretos. Las logias tendrán su representante detrás del cual quedará oculto el gobierno del que hablamos, dirigido por demonios. Formaremos en esas logias el núcleo de todos los elementos revolucionarios y liberales. O sea, los revolucionarios que crearon la República trabajaban para ello, tal vez sin saberlo. A los masones le daremos muerte cuando sea necesario, sabiendo esto, ni la hermandad misma se atreverá a protestar. La palabra derecho es un concepto abstracto al que nada corresponde en el orden real y con nada se justifica. Nuestro poder será invencible, ya que será invisible. Por eso crean todo lo que venimos diciendo, grupo diferente, nombre distinto, fachada, etc. No hay nada más peligrosa que la iniciativa personal si tiene la genialidad entre ella. Tal iniciativa puede hacer más que millones de hombres en cuyo seno hemos sembrado la discordia. Por eso tenemos que ser creativos y perseguirlo. Necesitamos dirigir la educación de las comunidades Goyim. La palabra libertad, igualdad y fraternidad son la carcoma que roe y destruye la prosperidad de los Goyim. Nuestros derechos internacionales crearán los derechos nacionales y gobernarán a los pueblos, como lo venimos describiendo. Y el último, es necesario que arranquemos de los espíritus Goyim el principio mismo de divinidad. Obvio, eso es lo más importante. Si a nosotros nos desconectan del amor al prójimo, somos esclavos. Si no soltamos eso, por eso quieren destruir al cristianismo, no tanto la religión católica, sino el principio básico de la cristiandad. Germán, todo esto para confirmar, lo está sacando del libro Los Protocolos de los Sabios de Sion, ¿correcto? Es una síntesis de los protocolos que está acá, hay síntesis de varios libros por el estilo, San Martín, la tercera invasión inglesa, prohibido discutir sobre San Martín, varios parecidos, ¿no? Pero justamente yo también lo estoy mostrando, lo tengo en mano, los protocolos de los sabios de León, se lo recomiendo, hermanos, chicos todos, léanlo, que efectivamente es tal como lo dice Germán. Y Germán, antes de despedirnos contigo, coméntanos por favor para todas las personas que nos escuchan y escucharán, dónde te pueden seguir, dónde te pueden contactar de repente y más. Bueno, con mi nombre hay un sitio web que es todo en minúscula, todo junto, germanrodriguezmayor.com, es un sitio web. Y el correo es contacto@germanrodriguezmayor.com, o sea, con mi nombre y apellido paterno y materno, digamos. Muchísimas gracias, Germán, fuerte abrazo. Y Iván, por favor, continuamos contigo, tenemos 2 minutitos más aún. Iván, coméntanos por favor para este cierre algunas palabras de repente de tu parte. Sí. Sí, esa parte de los protocolos, sí, yo me acuerdo, una vez lo compré en Amazon, en los protocolos. El libero miró a los costados, de un lado a otro, puso su mano al fondo y lo sacó y me lo vendió con mi amigo. Estaba con mi amigo, me lo vendió. Digo, ¿por qué tanto secretismo? Es un simple libro, ¿no? Agarró así, miró a los costados, como que alguien lo estaba viendo. Ahí fue cuando
cuando de universitario compré por primera vez los protocolos. Y lo leí y me dije, pero ¿cómo dicen que esto es falso si se está cumpliendo ahora? Es más, acaba de explicar, ¿no? El ser sin Dios. En el comunismo chino, el chino le han hecho creer de chiquito que existe un tejido sin tejedor. Esa es su mentalidad de él. Entonces, en el lenguaje han estirpado esa palabra, la palabra de Dios. Entonces, el chino no puede entender eso. Cuando entienda eso, ese sitio se levanta. Así. Pero han castrado eso de su mente de ellos. Es como lo que pasaba antes con los sumerios. Los sumerios creían que aquel que no vivía con su siguraj en sus ciudades era un salvaje. El griego creía que aquel que no vivía en la polis era un bárbaro. Y estos sionistas saben que aquel que vive sin Dios es una bestia, un animal. Y ellos quieren reducir al Goy a eso. Ese es su objetivo de ellos, reducirlo al Goy a eso, ¿no? A los no judíos, a los no, ¿no? A los que no son jotas, quieren reducirlo a que no crean que existe algo más allá. Pero ellos sí lo adoran. Claro que ellos no adoran exactamente pues al Señor Jesucristo, ¿no? Ellos adoran otra cosa, y justamente eso que adoran lo han transmitido a través de ciertas degeneraciones retóricas, metarrelatos, lo han transmitido a una facción pequeña de goins a través de la masonería, del mandilito. Ellos le han creado esas ideas, otra religión les han creado, ¿no? Pero siempre rechazando a Jesucristo. Ellos son enemigos de eso, ¿no? Se dan cuenta de que eso le daría cierta fuerza, ¿no? Imagínate pues estar en la India y decir que la gente nace de nuevo por el espíritu. Decir eso en un sistema de castas como la India. Todo se revuelve todo. Son castas, ellos creen que tú naces y terminas en otra casta, terminas así, o sea, ellos creen eso, pero no, puedes nacer otra vez del espíritu, como lo dijo Jesús a Nicodemo. Dices eso en la India, la gente lo cree, la gente se da cuenta todavía que es verdad, todo eso se cae. Así, todo se cae, ¿no? En China dices que hay un hijo de Dios que salva, todo se cae. Ellos no quieren el cristianismo justamente rompe todo eso, ¿no? Del hombre. Todo apunta que quieren romper y quebrar, como lo vienen haciendo en cierta parte, el espíritu, la glándula pineal, el alma del ser vivo, ¿no? Del ser consciente, y hacerlo a nada, como ya lo ven haciendo, imponiendo y esclavizando a la gente con trabajo, con mentira, y nos han engañado en tantas cosas. Y qué bueno que haya seres de luz como ustedes, Germán, Iván y nuestro amigo también Jorge, para pues poder darle a la gente y más. Vamos a continuar, estimado Iván. Ya antes de, por favor, pasar con Jorge, coméntanos, Iván, para los amigos que quieran seguirte, de repente ver tu página, dónde te pueden encontrar, ubicar, con qué nombre, por favor. Adelante. Sí. Tenemos una página de Facebook, ya superamos los 50,000 seguidores. Se llama Real Biopolítica con Iván Oré. Pueden entrar ahí, van a encontrar columnas de opinión de varios personajes que hablan de todo tipo de temas que tienen que ver con la Agenda 2030. Así van a encontrarlo ahí. Van a encontrar ahí mapas físicos de los países para que puedan guiarse de lo que se está haciendo, de los planes de esa gente, porque tiene que ver con los mapas. Ellos ven los mapas de Patagonia, ven los mapas de Ucrania, y según eso seguían. Van a encontrar eso, van a encontrar vídeos sobre temas actuales, temas que están surgiendo actualmente, los temas principales, no aquellos que nos están dando para distraernos. Vamos a hablar del grafeno, estamos hablando de las últimas noticias que salen sobre el grafeno. Ya salió el grafeno que tiene que ver con la dopamina, la hormona de la felicidad, no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Van a encontrar todo eso. Ese es en la página Facebook de Real Biopolítica, tiene 50,000. Aparte está el canal de YouTube, donde no se puede colocar muchas cosas por censura. Y está la plataforma de Odisee. En la plataforma de Odisee he colocado todo lo que tiene que ver con la falsa plata. Y he sacado informes de la... No se preocupes. He sacado informes de la FDA de Estados Unidos, del Ministerio de Salud de Estados Unidos, informes del mismo fabricante de esas pócimas mágicas, y lo he analizado, todos los informes, para que Muy bien. Se dé cuenta de lo que ya está sucediendo ahora. Ya está sucediendo. Genial.
Muchísimas gracias también, Iván. Él es fundador pues, de la página Real Biopolítica, Germán, impulsor de Red de Democracia Directa y otros. Terminamos contigo, estimado Jorge. Tienes la palabra y coméntale también a tu público que te está escuchando y a los nuevos oyentes, de repente, a los que quieren saber más de Jorge y sus análisis, ¿dónde te pueden seguir? Adelante, Jorge. Perfecto. Mira, para culminar, quiero hacer una breve acotación con respecto a los protocolos de los sabios de Sion. Estos aparecen en Rusia en el año 1905 como una forma de incitar en el fondo al establishment ruso para poder generar un choque con el tema de los judíos. Si tú lees los 24 protocolos, que es cortito, no es un libro grande, es bastante cortito, es fácil leerlo. Uno lee los 24 protocolos y se da cuenta que a fecha de hoy, 2024, está todo cumplido. Tú vas, ticket, está todo listo. Se dice que son falsos en el sentido de que los judíos dicen que ellos no lo escribieron. Y creo que es cierto cuando dicen, estamos hablando de los judíos religiosos que no lo escribieron, porque si tú vas a elaborar un plan de dominación mundial, obviamente secreto, tú no le vas a colocar atentamente a los judíos, que finalmente es lo que terminó ocurriendo. Entonces yo sostengo que la creación de los protocolos de los sabios de Sion es una creación entre los jesuitas y los Rothschild. Ellos crean en los protocolos de los sabios de Sion, firman como los judíos y finalmente todos los dardos van a parar al judío religioso. Mientras que el sionista político y jesuita antijudío termina siendo finalmente el ejecutor del protocolo y que es finalmente lo que estamos viendo actualmente. Entonces, por lo tanto, los protocolos de la sabios de Sion son reales, es cosa de leerlo y ver que todo está cumplido prácticamente, pero los que se dicen son los autores habrían sido inculpados, siendo los jesuitas principalmente y los Rothschild los principales creadores de aquel texto. Eso, estimado Luis, con tertulios, bueno, ahí aparecía mi canal, youtube.com/emar, obviamente en Jorge Zamora en Facebook y Josaco Nexus estoy en Instagram, y t.me/canalemar estoy ahí en Telegram, que es el único lugar en donde uno realmente puede decir cosas y no pasar por la censura, que está brutal, sobre todo en YouTube. Ahí en YouTube prácticamente yo solamente me he estado dedicando a descodificación de películas, porque otra cosa prácticamente ya no se permite allí. Así que un abrazo, Luis, para ti, Germán, Iván, y también para los amigos que estuvieron ahí conectados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al público oyente, a los comentarios, a las opiniones. Un fuerte abrazo, chicos, a Una todos. acotación antes de que cerremos, por favor. Vale. Cuando dije que no derivamos del latín, recomiendo un libro que se llama No venimos del latín, de Carmen Jiménez Huertas, una lingüista española de Barcelona, que investiga y demuestra esto, que nuestra lengua, las romances del castellano, no deriva del latín. Fue otro invento de la élite para tener información secreta entre ellos y a nosotros ir manejándonos en el lenguaje. La ciencia y otras cosas las manejan ellos y a nosotros eso nos lo vedaron. Pero lo aclaro porque si no queda como que en Latinoamérica no lo tenemos que usar más, tenemos que ser Hispanoamérica. Ni siquiera Sí, América, exacto. porque Américo Vespucio también era un marrano. El Río de la Plata le habían puesto Jordán. O sea, los verdaderos latinos son los descendientes de romanos, no nosotros. Claro. O sería del lacio o de la lengua latina, y ninguna de las dos cosas derivamos de ahí. Somos hispanoamericanos, no latinos. Exacto. Muy bien, muy bien. Chicos, un fuerte abrazo y la verdad que el programa ha estado a uno. Ahí están los comentarios. Quiero agradecer a Jorge, a Germán y a Iván por invitar a tanta gente y también a todos nuestros amigos, contactos, seguidores que nos siguen de cerca y más. Sigamos adelante. Un fuerte abrazo a todos. Para los que nos están viendo también, que sea este programa de mucho aliento, de mucho ánimo. Y ya de acá será con nosotros hasta el día jueves 15, donde estaremos hablando también de otros temas muy importantes. Un fuerte abrazo y todos sigamos adelante. Gracias. Luego, Ánimo. Germán, Jorge, Luis.